Hemos visto el comportamiento del transistor NMOS, en este caso un transistor MOSFET, como interruptor electrónico. Con el pulsador vimos que a través del pulsador, proporcionando una tensión alta en la terminal de compuerta, podíamos permitir el paso o no del flujo de corriente a través del diodo. Sin embargo, para los propósitos del diseño analógico estamos interesados en investigar y utilizar el comportamiento del MOSFET en regiones intermedias para los valores de VGS. Es decir, como vimos anteriormente, si la tensión de la compuerta es alta, tenemos un camino de corriente. Si la tensión de cierta manera es baja, nuestro transistor se opone al paso de corriente. Pero ¿qué pasa si estimulamos en regiones intermedias a estos valores extremos que hemos condicionado? Pues es allí donde la electrónica analógica explota el comportamiento de este dispositivo, saca ventaja de él. Entonces, digamos que para investigar un poco ese comportamiento voy a modificar ligeramente el circuito. Para ello voy a cambiar este arreglo del pulsador y la resistencia por un potenciómetro, de tal manera que pueda controlar el valor de compuerta del transistor. El esquema sería más o menos este que tengo acá. Básicamente lo que estoy haciendo ahora es un divisor resistivo utilizando el potenciómetro, y con ese control del potenciómetro de cierta manera voy a controlar la tensión que hay en la compuerta, entre compuerta y surtidor del transistor MOSFET. Bien, entonces voy a hacer ese cambio. Acá voy a deshabilitar primero la alimentación. Ups. Bien, así queda nuestro pequeño control con el potenciómetro. Recordemos que lo que queremos hacer es básicamente el control de la tensión VGS con este potenciómetro. Entonces acá lo hemos conectado, acá está la tensión que irá a la compuerta. Tenemos la de conexión a tierra y la conexión a VDD, o la tensión de alimentación. Bien, entonces el potenciómetro inicialmente está en un estado donde garantiza 0 voltios entre la tensión compuerta y surtidor, y al girarlo en este sentido voy a empezar a habilitar más tensión en la compuerta del transistor, de tal manera que cuando llegue al extremo derecho, permítame decirlo así, del estado de este potenciómetro, el diodo LED debería encenderse completamente. Pero vamos a ver qué pasa en las regiones intermedias. Entonces, a medida que voy moviendo el potenciómetro, la tensión VGS irá aumentando. Ya empezamos a ver cómo empieza a aparecer un flujo de corriente. Y fíjense que parece ser que la cantidad de corriente que pase por el LED, no sé si de pronto así se ve mejor, puedo modular, fíjense cómo puedo modular esa cantidad de corriente dependiendo de la tensión que se encuentre en ese momento en el transistor. Entonces básicamente tenemos un control de corriente. Aquí tenemos el diodo completamente encendido, toda la corriente posible está pasando por él, y básicamente vemos que de cierta manera el transistor es un controlador de corriente. Para mayor tensión en VGS, en el caso del NMOS, tenemos una mayor corriente circulando por él. Si disminuimos la tensión, vamos a tener una menor corriente. Ese es básicamente nuestro resultado inicial, ¿sí? La observación de este fenómeno. Pero ¿cómo podemos explicarlo? Entonces, para entender ese fenómeno es importante reconocer que el transistor MOSFET es en realidad una impedancia controlada por esa tensión entre la terminal de compuerta y el surtidor. Lo que estamos haciendo al mover esa tensión para valores más altos o más bajos es de cierta manera facilitar o no el flujo de corriente a través de la impedancia del transistor, ya que internamente lo que sucede es que la tensión VGS va a crear un camino de baja impedancia entre drenador y surtidor.
En los casos extremos en que VGS es muy alto, pues ese camino de impedancia es muy pequeño. Cuando VGS es muy bajo, cercano a cero, ese camino de impedancia es muy alto. Entonces, en nuestro experimento previo, para una tensión particular, digamos una tensión intermedia entre esos valores extremos, vamos a llamarla VG1, tenemos que el transistor se comporta como un resistor dado por el control de esa tensión y permitirá cierto paso de corriente a través de él. Vamos a suponer que aumentamos el valor de esa tensión dVg en comparación a su valor inicial VG1. Entonces lo que va a suceder es que para una tensión mayor dVg circulará mayor corriente, como lo vimos con el control del potenciómetro, ya que notamos que el LED se encendía más. Eso quiere decir que a una mayor tensión podemos ver al transistor como una impedancia de menor valor. Por lo tanto, esta impedancia menor que aparece acá, pues permitirá un mayor flujo de corriente sobre esta rama, ya que la fuente de alimentación pues va a impulsar esa corriente en esta dirección. Y eso es lo que estamos observando. Entonces, podemos concluir así que nuestro transistor MOSFET es una impedancia controlada por ese valor de tensión en su terminal de compuerta. Podemos concluir que a medida que aumenta la tensión en VGS, voy a aumentar, vemos un incremento en la corriente. Una observación importante es notar que de cierta manera yo tengo que girar bastante este potenciómetro para empezar a tener un brillo notable en el LED. Esto lo que quiere decir es que existe una especie de región muerta antes de que el transistor se encienda completamente. Si fuéramos a graficar este comportamiento de la corriente en función de la tensión VGS, lo que estamos observando es que inicialmente para valores pequeños representados por esta posición del potenciómetro de VGS, inicialmente tenemos una zona relativamente muerta donde no observamos corriente apreciable, y después de cierto valor empezamos a modular ese valor de corriente. Entonces, si tuviéramos que graficar de manera cualitativa las conclusiones de este experimento, pues inicialmente para ciertos valores de VGS pequeños, vamos a poner aleatoriamente un rango, arbitrariamente este rango, no notamos una corriente apreciable, ¿sí? No notamos acá un valor de corriente apreciable. Necesitamos girar lo suficiente nuestro potenciómetro, o en otras palabras, aumentar lo suficiente el VGS para que a partir de cierto valor podamos tener control apropiado de esa corriente que circula por el LED. Entonces, a partir de cierto valor vemos que tenemos un control apropiado, y que de cierta manera al aumentar nuestro valor de VGS en esta dirección, ¿cierto? Para valores de VGS más altos, empezamos a observar también niveles de corriente mayores. Y entonces la curva que resume este comportamiento cualitativo presenta más o menos esta característica. Hay una zona, hay un punto acá de inflexión interesante, y hay una tendencia a que la corriente aumente a medida que aumentamos la tensión VGS. Bien, en los videos posteriores hablaremos un poco más de qué es lo que está sucediendo aquí.